del ajuste al ordenamiento. ¿Qué se espera del 2025 entrado ya en este tercer mes, donde hoy vamos a conocer también la inflación del mes pasado, el nivel de inflación del mes pasado? Miren, así como 2024 fue el año de la bisagra, donde la historia empezó a cambiar, 2025 puede ser el año del despegue económico. Esta no es una frase mía. Eso se lo escuché decir al economista y empresario Lacha Lázari, que explica muy bien lo que sucede desde el punto de vista económico, desde el punto de vista empresario, sobre todo de las pymes. Y yo digo, ¿y por qué no? Y esta frase me disparó la idea de tener que analizar un poco dónde estamos parados, hacia dónde queremos llegar. Porque de la mano de un impresionante ajuste del gasto público, el 2024 terminó con tónicas favorables en la mayoría de los indicadores económicos y sociales. La situación crítica a la que se había llegado en diciembre del 2023, no nos olvidemos, contrasta con el 2,7% de variación en los precios al consumidor en diciembre pasado, diciembre del 2024, o sea, en un año. Hoy, insisto, se va a conocer la inflación de febrero pasado. Yo creo que va a estar por encima de la de enero, levemente, pero va a estar por encima, quizás vaya a impactar en esto el aumento en las carnes. No lo creo, hay otros factores que lo componen. Pero bueno, junto con la baja de la inflación que venimos, digamos, viendo, y luego de unos primeros meses de fuerte licuación, los ingresos de la población, o sea, los salarios y jubilaciones, acumulan varios meses de recuperación. Claro, leve y miserable, pero es cierta, es una recuperación. Lo que sucede es que no es buena porque venimos del fondo del precipicio, no partimos desde el llano. Parecía, bueno, mira, estamos escalando bien. No, veníamos de menos tanto para poder llegar de 0 a 0 y desde ahí empezar a crecer, y a eso me refiero cuando hablo de acumular varios meses de recuperación. En relación a la producción, si bien las situaciones son muy dispersas entre los distintos sectores, en general también prevalece la recuperación como tendencia. Este cuadro de situación explica la sensación de alivio y de esperanza que prevalece aún en gran parte de la población. Un progreso enorme respecto al pesimismo e incertidumbre reinante hace apenas un año, recordémoslo. En un país que acumula varias décadas de decadencia, la meta para el 2025 es darle continuidad a este proceso al ritmo más alto posible. Y entonces aquí viene la pregunta: ¿será el año del despegue realmente? ¿Qué es lo que ansiamos todos? Pero para lograrlo, es fundamental continuar con la estricta austeridad fiscal y una delicada administración de la política cambiaria y monetaria. Pero también es imprescindible simultáneamente darle integridad y velocidad al proceso de reformas estructurales, que son fundamentales. Se trata de una tarea titánica, lo sé, ya que es enorme la cantidad de malas decisiones que se tomaron en las últimas décadas y que hay que rectificar para construir mejores instituciones. Para despegar, hay que pasar del ajuste al ordenamiento del Estado. No quepa dudas. Los logros del 2024 son consecuencia principalmente de una sustancial y generalizada reducción del gasto público y, gracias a ello, una ruptura de los déficits crónicos. Para que esto sea la base del despegue, es necesario agregar factores cualitativos. En particular,
mejorar la calidad de los servicios que ofrece el Estado, eliminar burocracias y también malos impuestos y revisar las regulaciones que hay. Son muchos los escollos que hay que superar si queremos crecer. A esto hay que agregar que la política económica estará fuertemente condicionada, como lo dijimos, lo venimos diciendo desde el año pasado ya, por las elecciones del medio término. Seguramente las negociaciones en el Congreso serán aún más complejas que las del año pasado. Con lo sucedido el miércoles en diputados y ayer en senadores, me estoy refiriendo a los recintos, ya se va evidenciando y para nada contribuye al despegue. Pero lo más importante es que para el gobierno pocos temas son más decisivos que aprovechar la oportunidad que dan las elecciones para ampliar poder en el Congreso. ¿Sabrán aprovecharlo? Hasta ahora viene cometiendo errores. Por un lado, el contexto político induce a que el gobierno tome decisiones de política económica que lleven a darle continuidad al proceso de reducción de la inflación y mantener la recuperación de los ingresos y de la producción, en una escala más acelerada, por cierto. Llegar a las elecciones con estas tendencias, para el gobierno yo creo que es clave. Pero por el otro lado, la gestión Milei tiene que encontrar la manera de sostener el proceso de reformas en condiciones de ampliar minorías en el Congreso. Y con sectores de la oposición que seguramente tendrá o menos predisposición a colaborar en un año electoral. En 2025, con una elección en octubre muy importante, compatibilizar política con economía va a ser muy difícil, se los aseguro. Pero frente a ello, hay dos tipos de riesgos. El primero es caer en el inmovilismo. Esto es esperar a que pasen las elecciones para recién después abordar las reformas que necesita la República Argentina. Error. El otro es caer en el simplismo de minimizar las dificultades adicionales que plantean las elecciones. Lo cierto es que se necesitará mucha pericia para darle continuidad al programa que viene impulsando el gobierno en el marco de las limitaciones políticas que agregan las elecciones de medio término. Reitero, le doy mucha importancia a esto. El problema más urgente es dar respuestas, aunque sean parciales, a los problemas de competitividad que enfrentan muchos sectores de la producción nacional. Eso es vital, prioritario, es ya. Máxime cuando seguirá aumentando la presión por el lado de la apreciación cambiaria y se presenta un contexto internacional plagado de incertidumbres, donde no se descarta que se sumen factores adversos, no producidos en la Argentina. Pero estamos insertos en el mundo. La manera genuina de dar respuesta a los reclamos legítimos de quienes producen en la República Argentina es eliminando malos impuestos, eliminando además burocracia y mejorando la calidad del gasto público y las regulaciones. Claro, algunos adeptos de la libertad avanza dirán, pero lo están haciendo. Sí, pero no es suficiente. Se necesita más ritmo y se necesita calar más hondo. Para lograrlo, las batallas que hay que dar son muchas y variadas, lo reconozco. Se necesita mucha habilidad, innovación, audacia y firmeza para vencer inercia e intereses profundamente petrificados. Que se apliquen muy malos impuestos y que la calidad de los servicios que ofrece el Estado sea deficiente en la mayoría de los casos, está asociado a la caótica superposición entre nación, provincia, municipios. Es una vieja historia nunca resuelta. No es exagerado afirmar
que una de las principales fuentes de distorsión que erosionan a la competitividad de la producción nacional es la desconfiguración del federalismo. No existe. Eso implica que hay mejoras sobre la gestión pública que las pueden, y más que las pueden, yo digo que deben hacer cada nivel del gobierno de manera aislada. Pero la mayoría de las soluciones, que además son las principales a ejecutar, no podrán ser llevadas adelante si no media un ordenamiento en la distribución de funciones y potestades tributarias entre los tres niveles que acabo de nombrar: nación, provincia, municipio. Mientras se mantenga el estado de desconfiguración actual, siempre está latente el riesgo de que los avances en un nivel de gobiernos no sean acompañados, o peor aún, sean anulados por empeoramiento en otros niveles de gobierno. O sea, la típica frazada corta. El ejemplo de algunos municipios que aumentan las tasas municipales y provincias que aumentan ingresos brutos y sellos demuestran que esto ya está ocurriendo. Pero además está ocurriendo hace mucho tiempo. Y es algo que hay que revisar. Es inconducente tomar decisiones como si la Argentina tuviera una organización unitaria. Porque no lo es. En los hechos no lo es. Para los productores es un modesto alivio. Para el Estado Nacional, un enorme esfuerzo, ya que tienen que evitar que no se erosione el equilibrio fiscal, pero para las provincias un incremento en sus ingresos no programado por la mayor recaudación de impuestos coparticipables e impuestos provinciales que genera la reducción de las retenciones. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a la reducción de los derechos de exportación que dispuso el gobierno y ejemplifica el problema que estamos abordando hoy día. La experiencia muestra que una acción coordinada entre niveles de gobierno permitiría ser más consistentes y audaz frente al desafío de eliminar los impuestos más distorsivos. Así es fácil. En tu casa vos no te regalan absolutamente nada para que la puedas administrar. Entonces hay que tener creatividad. Y hay que reducir, evidentemente, los costos superfluos. El 2025 puede ser el año del despegue. Bueno, a ver, si nos ponemos de acuerdo entre todos, si eliminamos las mafias también, y si no ahuyentamos a los inversores con hechos como los que se produjeron el día miércoles. 2025 sí, claramente puede ser el año del despegue, pero para ello es clave sostener el proceso de reformas aún en un contexto político más complejo, como el que venimos planteando. Pero incluso más importante es que las elecciones den como resultado una distribución del poder, más proclive a las reformas que necesariamente hay que hacer en la República Argentina y que están pendientes. Y particularmente a un escenario político más favorable que el actual, a la suscripción de un acuerdo de coordinación fiscal entre Nación y las provincias que ordenen definitivamente el federalismo. La producción está en el interior. El enorme gasto está unificado en el Gran Buenos Aires, en las estructuras burocráticas y en el alto costo político que todavía seguimos soportando los ciudadanos, los contribuyentes de la República Argentina. Concluyendo, amigos, les digo que es tiempo de dejar atrás todos los enfrentamientos sin claudicar de sus propias ideologías cada uno. No es necesario. Pero hay que dialogar. Hay que ponerse en una mesa frente a frente,
no como enemigos acérrimos, sino como adversarios ideológicos, pero con una intención por sobre todas las cosas, pensando siempre en el bienestar general de la sociedad, que para eso el pueblo los ha elegido.